Estos renders que están ahí en la diagramación, yo los saqué ahí en Revit, y también la vez pasada sacamos uno que era de noche, ¿no? Entonces, si no estoy mal es este. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el render de noche. Entonces la idea es colocar las luces. Entonces, por ejemplo, estas iluminarias, la idea es colocarlas, por ejemplo, para el render de noche. Y también saqué aquí el del patio. Entonces, por ejemplo, las luces en el patio se iluminan, pero solamente en la parte oscura, ¿no? Entonces, de día no van a ver las luces. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el render de noche, la intensidad la podríamos configurar al momento de ya haber sacado el render. Ahí me va a dar unas opciones de exposición. Entonces, podría uno manejar esos valores de exposición. Por ejemplo, yo aquí Ok. aclaré las luces, los puse un poco más fuertes, pero porque en esta zona, en la zona de la izquierda, se veía muy oscuro. Entonces lo que hice fue aumentar la exposición, pero pues las luces también aumentan. Entonces con la exposición, pero eso es después de sacar el render. Lo mismo en la nube, ¿no? Ustedes lo sacarían en la nube y en la nube también hay un botón para sacarlos con esos parámetros. Hay un botón en los parámetros de exposición y ahí pues configuro les voy a mostrar cómo configurar. Realmente en Revit es muy fácil sacar los videos y lo que sí pueden hacer para, por ejemplo, manipular las luces es pasarlos a Twinmotion. Entonces bajan el plugin y en Twinmotion simplemente le vamos a dar aquí consultar en Twinmotion y ahí pues lo podemos empezar a mejorar, digamos, sobre todo en el tema de las luces. El Twinmotion sí permite, por ejemplo, modificar la intensidad de las luces. Tiene muchos más parámetros que el Revit, porque las luces de Revit, si yo las coloco, las coloco y no me deja cambiarle la intensidad porque son luces que vienen, por ejemplo, si yo voy a Beam Objects y busco las luces, en Beam Objects pues son luces que vienen ya de alguna marca. Entonces, como vienen de marca, la intensidad ya está definida. Entonces no me va a permitir cambiar como muchos parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí a Beam Objects, ahí, por ejemplo, las luces, voy a encontrarlas ahí, las pueden descargar. Yo descargué unas y las coloqué en el blog de Digital Avanzada. Entonces, por ejemplo, yo les puse aquí en Revit, en el blog de Digital Avanzada, hay bloques BIM, ahí vamos a encontrar unas luces, aquí luces, ahí van a encontrar unas luces. Entonces, yo estoy utilizando esas luces porque esas luces que yo les puse ahí permite ponerlas sobre cualquier superficie. Digamos que aquí, por ejemplo, cuando yo voy al 3D, digamos aquí voy al 3D, vayamos aquí al 3D de Revit. En el 3D de Revit yo coloqué unas luces aquí en el piso. Y esas luces, esa luz es una de las que yo les estoy pasando ahí en el blog que se llama terciario. Entonces aquí lighting terciario. Esa luz me permite ponerla en una placa, en un cielo raso. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo cielo raso, aquí tengo placa. Y al ponerlas, por ejemplo, aquí al ir a sistemas, aquí en sistemas, ahí las voy a poder incluir. Sin embargo, tendría que ir a un 3D. Vayamos aquí a ver que tengo aquí cada sección. Y vayamos aquí a la vista 3D. Entonces aquí en la vista, mm, vayamos aquí a ver esta vista 3D. Entonces aquí en la vista 3D yo puedo empezar a colocar, por ejemplo, las luces aquí en luminaria. Entonces en sistemas, voy a luminaria y ahí me aparecen las diferentes luces que he cargado. Para cargarlas, insertar, cargar familia. Entonces ahí, insertar, cargar familia. Y ya las encontraría en sistemas, luminaria. Ahí las puedo colocar y ahí me activa automáticamente colocar en cara. Entonces cuando le coloco ahí colocar en cara,
algunas luces no me deja colocarlas en ciertos elementos, otras sí. Entonces, por ejemplo, les paso estas luces que son un poco más flexibles para colocarlas en cielos rasos y demás. Entonces, por ejemplo, aquí terciario, aquí tengo 5 opciones de luces, dependiendo pues el acabado de la luz, y la puedo colocar, por ejemplo, aquí en el piso, o la puedo colocar aquí en la pared, o la puedo colocar aquí en el cielo raso. Entonces, aquí en el cielo raso podría también colocarla. Por ejemplo, aquí se me dificulta mirar el cielo raso, entonces lo que podría hacer es seleccionarlo y con BX en el atajo de teclado, con BX, aquí puedo mirar el cielo raso por debajo. Aquí le doy clic en el bombillito porque la caja de sección la tengo oculta. La voy a mostrar en vista, voy a mostrar el elemento. Desactivo aquí el bombillo y ahí puedo mover la caja de sección, ¿no? Para visualizar un poco más despacio, ¿no? Entonces miren que ahí puedo visualizar un poco más despacio. Por ejemplo, puedo ir al otro cielo raso y ahí coloqué varias luces. Entonces en el cielo raso, ahí coloqué varias luces. Entonces esa luz me permite colocarlo en placas y me permite colocarlo en cielos rasos y en varios elementos. Entonces, si de pronto ustedes descargan alguna luz y no les deja colocarlo en ciertos elementos, es por eso, porque la familia viene configurada para que, digamos, una marca en específico solamente crea luces que son de sobreponer o son de empotrar. Entonces, depende, por ejemplo, en BeamObjects, depende el tipo de luz que vayan a descargar, ¿no? Igual hay muchas luces, pero todas son de alguna marca, entonces ya vienen con una intensidad, con unos parámetros en específico, etcétera. Si necesitan hacer un render ya con, digamos, con el tema de modificar la intensidad de las luces, ahí sí ya tocaría pasarlo entonces a través del plugin de Twinmotion y editar en Twinmotion. Ahí está el tutorial en el canal de YouTube para que lo puedan también como revisar ese video y ahí explico un poco el tema de las luces y cómo colocarlas. Entonces, uno es pues ya tener todos los materiales cargados con las luces en Revit y ahí ya podríamos ir a, por ejemplo, a la planta. Voy a ir a la planta de primer piso. Voy aquí a la planta de primer piso, que es donde quiero colocar mi cámara. Y aquí en vista voy a ir a la vista 3D y ahí me aparece la cámara. También está en en los controles que están en la parte superior de esta barra, que es una barra pues que yo puedo configurar con atajos de teclado, la puedo personalizar de acceso rápido y ahí también encuentro la cámara. Entonces es igual, también ahí puedo encontrar la cámara. La cámara la voy a ubicar entonces sobre este espacio mirando hacia el espejo de agua. Ahí la coloco. Apenas yo la termino de colocar, me abre la vista de la cámara, la vista 3D. Ahí, por ejemplo, me va a visualizar la cámara en este estilo de vista que es línea oculta. Yo lo podría poner en colores coherentes o en realista. Y aquí me aparecen también los planos que yo inserté de AutoCAD. Entonces vamos a VG y en categorías importadas voy a desactivar el nivel 1 y el nivel de cubiertas de AutoCAD que yo había traído. Ahí se desactiva. Aquí, por ejemplo, no me deja ver gran parte de ese patio. Entonces, lo que yo puedo hacer con la cámara, por ejemplo, aquí yo voy a solamente dejar activadas las dos pestañas de vista 3D y de nivel 1. Entonces, le voy a dar WT, un atajo en el teclado, WT, para poder ver tanto la cámara, tanto la cámara en la planta como la cámara ya de lo que estoy visualizando ahí en la vista 3D. Y aquí, de estos puntos que aparecen en los extremos, en los lados, voy a ampliar el ángulo de visión de la cámara. Entonces voy a ampliar un poco el ángulo de visión. Aquí. Podría retroceder un poco la cámara. Entonces, en ese caso sí lo voy a manipular en la vista del plano del nivel 1. Entonces voy a manipular aquí la cámara, la voy a retroceder un poco aquí
quiero que me aparezca la columna, entonces ahí quiero que me aparezca. Y el target también lo puedo arrastrar, entonces puedo arrastrarlo para visualizar más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Y también la cámara tiene otra opción y es que, por ejemplo, bueno, cuando yo deselecciono la cámara, ella se esconde, ¿no? Entonces ahí ya no me aparece. ¿Cómo hago para que me vuelva a aparecer? Selecciono en la vista 3D de la cámara, selecciono aquí el recuadro de la vista y ahí me aparece la cámara. Entonces esa es una opción. La otra opción es ir a las vistas y aquí, ahí por ejemplo la deselecciono y aquí al momento de darle clic derecho también me aparece una opción que se llama mostrar cámara. Entonces ahí me muestra la cámara si necesito editarla. El Revit la esconde, esconde la cámara porque para que no me aparezca en la diagramación. Entonces, cuando yo lo diagramo, pues que se esconden las cámaras y no me las muestra. Le voy a también a cambiar el nombre, entonces aquí le voy a decir clic derecho, cambiar nombre, y aquí le voy a poner entonces cámara patio, patio central. Ahí le puse el nombre. Es importante también para, ya tengo varias cámaras, entonces para poderlas ubicar. Entonces, hay algo también importante de la cámara y es la profundidad de la cámara. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí en la vista que hay un árbol que se está cortando. Entonces, es porque cuando yo selecciono la cámara aparece este plano de fondo que me permite visualizar hasta dónde quiero ver, hasta qué profundidad quiero visualizar los objetos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta profundidad adelante de los árboles, no me van a aparecer, ahí se ocultaron. Si extiendo esta profundidad más allá de los árboles, ahí me los va a mostrar. Entonces también la profundidad de la cámara hay que revisarla porque a veces el Revit lo pone muy cerca y no me aparecen objetos que están lejanos. Entonces hay que revisar esa profundidad de la cámara. De resto, pues bueno, aquí podría de pronto, para que me aparezca un poco más la columna, podría ampliar un poco más esta vista. La voy a ampliar acá para que me aparezca un poco más el espejo de agua. Si yo amplío mucho este recuadro, pues se va a fugar, ¿no? Cada vez se va a fugar más, o sea, lo lejano cada vez se va a volver más pequeño. Entonces eso lo que va a hacer es que se va a volver más fugada la vista. Entonces, pues, tienen que tener cuidado pues de no fugarla tanto. También hay algo que tenemos que configurar y es el tamaño de recorte. Entonces, el tamaño de recorte me aparece cuando selecciono el recuadro de la vista. Entonces selecciono el recuadro de la vista, voy a tamaño de recorte y ahí me va a aparecer esta ventana donde dice pues el ancho y el alto de ese recuadro. Aquí el campo de visión, me aparece dos opciones, campo de visión y escala. El campo de visión ya lo fui modificando manualmente y la escala es diferente. La escala son las proporciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que la imagen tiene un tamaño de 329 milímetros. Lo que voy a hacer es que la voy a ampliar. Eso me va a servir después, cuando saque el render, para que el render me salga en buena resolución. Entonces lo voy a poner por ahí de 550, eso ya depende del tamaño que se necesite para imprimir. Le doy a aceptar, pero en escala de proporciones, ¿no? Es diferente. Ahí al principio no se va a notar el cambio, pero el cambio se va a notar cuando yo vaya a sacar el render. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar renderizar o renderizar en la nube. En este caso le voy a dar aquí renderizar. Y cuando me aparece la ventana de renderización, aquí yo le puedo decir que me ponga la resolución de impresora, o sea, la resolución que acabo de cambiar. Miren que me aparece 550 milímetros. Entonces me aparece la resolución que le acabo de cambiar para el tamaño de la imagen. Y ahí puedo también configurar lo que es la calidad. Entonces le puedo subir a alta o a óptima, pero entre más alta la ponga, pues más se va a demorar. Y también, pues cuando ustedes van a sacar pues, los primeros renders, verifiquen que pues primero sáquenlo con una calidad media para ver cómo está saliendo el render por si hay que hacerle algún cambio. Entonces lo voy a sacar primero con una calidad media, puede ser una calidad de pantalla o puede ser una calidad de impresora de 150 dpi. Ya al final cuando lo voy a sacar definitivamente le puedo subir a 300 o a 600. Digamos, la resolución óptima sería 6000 píxeles, sobre todo para impresión. O sea, si yo voy a imprimir ese render, ideal que tenga por lo menos 6000 píxeles de ancho, que tenga buena resolución.
Entonces ahí le voy, bueno, pues para que salga rápido, voy a bajarlo a 150, lo voy a sacar en media, después le voy a subir esos parámetros. Y la iluminación, aquí tengo que tener en cuenta como le puse luces artificiales, entonces voy a sacarlo solo artificial, exterior solo artificial. Si es un render interior, cambiarlo aquí a interior solo artificial, porque hay que, digamos, modificar si es exterior o interior. Porque al interior el sol, la luz del sol, el parámetro que tiene el Revit para la luz del sol, no, en los interiores no es tan fuerte. Entonces yo tengo que ponerle, si es un interior, estas opciones de interior, para que la luz exterior sea mucho más fuerte y alcance a entrar al espacio, que fue el render que yo hice aquí interior, ahorita lo miramos. Entonces ahí le voy a dar exterior solo artificial para sacarlo de noche. Y estilo, aquí en estilo le puedo poner pocas nubes, aquí le puedo poner nublado, aquí le puedo cambiar pues, la cantidad de nubes que van a salir en el cielo y ahí le puedo dar renderizar para ver cómo va a salir. Ahí también lo importante, digamos, si van a sacar un render más de noche, es poder iluminar, por ejemplo aquí, lo que les estaba mostrando ahorita en el render, iluminar estas zonas que están oscuras. Entonces, por ejemplo, ahí hay unas zonas como oscuras, tendría que ponerle otro tipo de luz. O puedo seguir iluminando con esas luces que coloqué, pero pues yo pondría otro tipo de luz para iluminar, por ejemplo, el agua. Entonces, una luz más que ilumine hacia abajo, hacia el agua, o unos postes de luz o algo que ilumine el agua. Ahí lo estoy sacando pues en calidad media, entonces, y ahí me va diciendo cuánto se va a demorar. Ya si yo lo paso, por ejemplo, a una calidad alta y lo coloco pues con una resolución también alta, pues se va a demorar un poco más. Sin embargo, pues los renders de Revit pues, no son tan demorados. Ahí, por ejemplo, también podría iluminar la columna. Entonces podría ponerle una luz a la columna. Entonces, sacarlo primero en una resolución baja para mirar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy viendo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, poner aquí más iluminación sobre el costado de la izquierda del espejo de agua. Podría iluminar la columna, entonces ahí puedo poner una luz. Aquí sí ya se ve un poco mejor. Aquí se ven, pues las luces se ven mucho mejor. Pero sin embargo, pues está un poco oscuro. Entonces ahí es donde entro a ajustar la exposición cuando termine de renderizar. También importante revisar los materiales. Por ejemplo, los materiales que tengan la reflexión o el bump activado. Ahorita lo miramos. Entonces ahí ya terminó de salir el render. Ahí lo voy a poner un poco más grande. Ahí donde está la iluminación, ahí pues se ve bien. Tendría que poner entonces luz aquí a la columna, como aquí en este espacio, como para iluminar la columna. No cierro esta ventana, porque si la cierro, pues el render se va a borrar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí guardarlo en proyecto o antes de guardarlo, ajustar la exposición. Entonces, por ejemplo, ajustar la exposición podría, para crear un poco más de luz ambiental, podría bajarle el valor de exposición. Entonces aquí, por ejemplo, le bajo a 6, ahí me ilumina toda la escena y queda mucho mejor, como una luz general que va a ayudarme a que se vean las texturas.
Aquí en el espejo de agua sí me toca ponerle mejores luces. Y en ajustar exposición también podría, por ejemplo, los brillos, también modificarlos. Ahí también podría modificar los brillos y las sombras, saturación y el punto blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, punto blanco, si ustedes van a sacar un render de tarde, podría exagerar un poco el tema de la iluminación del atardecer. Entonces, por ejemplo, aquí podría aplicarle ese, estaba en 6000 y pico, 6500, le aplico. Y ahí me lo va a volver un poco más cálido. Ahí le aplico un poco más, entonces ahí me lo va a volver cada vez más cálido. Ahí lo voy a dejar otra vez en 6500 como estaba. O lo puedo poner un poco más frío, ¿no? Ahí también. ¿Listo? Pero 6500 me parece bien. Igual todos esos valores también los puedo modificar en Photoshop. Ahí le termino de ajustar la exposición y le doy guardar en el proyecto. Aquí le voy a decir que es el patio central. Patio central. Y me queda guardado en una pestaña que se llama renderizaciones. Ahí estoy guardando todos los renders. Ahí en renderizaciones en el navegador de proyectos. Y en la parte donde dice exportar, lo puedo exportar ya como JPG afuera en una carpeta de documentos. Y ahí lo puedo guardar en JPG o en TIFF o en PNG también. Ahí tengo varios formatos. ¿Listo? Entonces aquí ya si le doy cerrar, ahí pues se va a volver a colocar en la vista realista y voy a activar las sombras. Entonces voy a activarlas. Digamos que ahí, por ejemplo, al activar las sombras, el sol está en una posición. Voy a cambiar la posición del sol. Ya voy a sacar ese render de día de esa vista. Entonces aquí sí activo sombras activas en la barra inferior del Revit. Y en configuración del sol, ahí le puedo decir que me cambie la configuración del sol, sea por una opción de luz de estudio solar estática. Ahí está en Barcelona, en la ubicación de Barcelona. Y le puedo poner ahí que sean las 7, las 8, a ver, a las 9. Y ahí le voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, ahí puedo cambiarle también lo que es la fecha. Por ejemplo, ahí le puedo aplicar la fecha, 9 de la mañana. Voy a ponerlo más de tarde, pero ahí ya me queda contraluz. Entonces, no, lo voy a poner por ahí, 10 de la mañana. Ahí me parece que podría ser, sin embargo, podría pasarlo a septiembre. Ahí, por ejemplo. Puede ser algo así. Pues digamos que podría utilizar esa luz y ahí puedo manejar como el tipo de luz por fecha y hora. También podría pasarlo a iluminación y decirle que la luz me ilumine desde la parte superior izquierda. También podría hacer eso. Entonces, cuando yo pongo en fachadas, en cortes, en diferentes cámaras, podría poner la iluminación desde la parte superior izquierda. Entonces, el sol empieza a iluminar acá y llega a 45 grados. Entonces, ahí ustedes lo ven en la sombra. O por la derecha. Ahí también. Entonces, podría utilizar esas opciones. Le voy a dar a aceptar y para el render entonces de día voy aquí a renderizar, ahí sí le coloco exterior, no solo artificial, sino también le voy a poner exterior, sol y artificial y ahí lo renderizo. También lo voy a sacar en una resolución bajita, tal vez le voy a poner 75, una resolución aún más baja y después le saco pues una resolución mayor. Ah, bueno, también iba a revisar el tema de los materiales, entonces por ejemplo el tema del material, voy aquí a gestionar materiales y voy a ir entonces a mármol. Entonces para el piso
voy a la pestaña de aspecto y para que el render sea un poco más realista, por ejemplo, aquí le activé la opción de reflexividad y de relieve. En relieve puse la misma textura, pero en blanco y negro. Y le subí el relieve para que tuviera un poco más de textura ese piso. Y en reflexividad, aquí están 20, le podría subir. Vamos a subirle a 40, a ver cómo sale. Reflexividad, ahí le subo a la directa y a la oblicuo, depende la vista que yo tenga. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una vista más oblicuo que directa. En la pared del fondo sí tengo una vista mucho más directa. Entonces también depende cómo lo esté viendo. Por ejemplo, aquí mármol beige, también ahí tengo una reflexividad para las paredes. Ahí le voy a dar a aceptar. Y en renderización, en vista, renderizar, ahí entonces ya le puse luces del sol y artificial, le voy a renderizar. Ahora, hola, qué pena. Oye, Sí. es que a mí no me sale el botón, o sea, me sale el botón de renderizar, pero me sale como que no lo puedes pichar. Pues nos tocará mirar qué puede hacer. Pues tiene que ser una cámara, ¿no? No puede ¿Cómo? ser una vista 3D, tiene que ser una cámara. Ok, ok, ya reviso entonces. Entonces puede ser eso, que no le tiene activada la opción de cámara, sino de vista 3D. Ok, dale. ¿Listo? Ahí entonces exageré, le subí a la reflexión del piso, entonces ahí el piso se ve con bastante reflejo, sobre todo aquí en esta zona, que está reflejando pues este muro que está iluminado. Entonces pues ahí le volvería a bajar al piso. El agua, ahí me sale bien, ahí pues tiene el reflejo. La altura de las ondas, por ejemplo, en el tema del agua, ahí lo voy a cerrar. Voy a ir otra vez a materiales. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, yo le coloqué aquí un aspecto de agua en las opciones de sustituir elemento. Y aquí en la biblioteca de apariencias, ahí me aparece en acondicionamiento de terreno o en líquido. Ahí me aparecen varias opciones de agua. ¿Listo? Entonces ahí yo le puse esta de piscina y le bajé la altura de la onda, ¿no? Pues para que no fuera tan rizada la piscina, que tuviera pues unas ondas muy bajitas. Entonces ahí le bajé a 0.02, que es muy bajito. Entonces, pues para que el agua se vea un poco más quieta. Vuelvo otra vez aquí al mármol beige del piso y vuelvo a dejarlo como estaba, a 20. A 20, aceptar. Y voy a coger entonces la luz. Aquí voy a coger esta luz. Voy a ir más bien a la vista 3D. Entonces, aquí voy a ir a sistemas y luminaria y ahí coloco entonces esta luz, ¿no? Que son las que estoy utilizando. La voy a colocar aquí cercano a la columna. La voy a mover o con control. Ahí estoy oprimiendo control y la voy a copiar para iluminarla por estos dos costados. Y voy a poner también otra luz acá, contra el muro. De pronto la voy a acercar un poco más. Ahí. Vayamos otra vez a la cámara y ahí voy a renderizar entonces. Ahí seguramente se va a cerrar la sesión de la clase, entonces para que volvamos a entrar ahorita. Ahí pues la luz está muy tenue, ¿no?
Entonces era lo que yo les mencionaba, digamos, en los renders de día la luz sale muy tenue aquí, ahí se ve muy tenue, aquí casi ni se ve. Entonces lo que son las luces en Revit sí pues toca renderizarlas o de noche. Ahí pues ahí sale la luz pero sale muy tenue, no sé si le alcanzan a ver, sale muy tenue. Entonces las luces de Revit pues de día no se van a ver mucho. Tocaría sacarlo entonces de noche. Entonces aquí le voy a dar exterior, solo artificial. A ver cómo sale ahí. Ahí ya me está iluminando las luces. Entonces ahí ya me están iluminando un poco mejor. Entonces ahí lo que estoy haciendo es seleccionando esta luz de aquí del piso que coloqué. Voy a ir aquí a las propiedades y le voy a dar aquí en editar tipo y voy a mirar si hay parámetros que lo que podríamos hacer para mover la vista a la cámara. Algo que tenemos de propiedades cuando ustedes seleccionan la cámara es la altura de la cámara. Entonces, ustedes la seleccionan y aquí en propiedades va a aparecer varias propiedades de la cámara. Entonces, por ejemplo, el desfase de delimitación, que fue el que le modifiqué acá manualmente, y la altura del ojo. Entonces, tiene una altura del ojo de 1,75. Pero entonces, por ejemplo, hay veces que yo necesito, por ejemplo, una altura mayor o una altura menor de la cámara. Ahí modifico estos parámetros de la altura del ojo. Entonces ya tengo las renderizaciones en mi pestaña de renderizaciones. Voy a mi diagramación y al momento de diagramar ya puedo entonces arrastrar los renders. Aquí los puedo arrastrar. Puedo darle doble clic y cambiarles el tamaño. Aquí tengo entonces el de noche. Tengo el de noche. Y ahí lo puedo entonces agregar a la diagramación.